¿Y qué requisitos tiene que cumplir el perro para poder viajar por arriba? ¿Y por qué Mini tenía que ir por debajo? De 8 más kilogramos ya tiene que viajar por debajo. No puede viajar en la cabina, debajo del asiento de un pasajero, porque es que no cabe. Que aclare esta desparasitación que está vacunada contra la leishmania. Sí, desde Cuba se pudo sacar nuestra mascota, así que desde cualquier país se puede también. Hola mis terremoteros, bienvenidos a un video más aquí entre terremotos con Nauri y Lisander, que no lo veo por acá. Pero niño, estabas esperando el momento exacto. Lisander estaba haciendo cosas por allá por la cocina. Ay, gracias, me hiciste un cortadito, café con un poquito de leche. Claro, un cortadito para el video de hoy, que tiene una nueva escenografía. Sí, y es un video muy especial porque, como ustedes saben, yo traje mi perrita desde Cuba hasta acá, hasta Chile, hace muy poco. Y muchos de ustedes me han preguntado, Nauri, ¿cómo puedo traer mi perrito? ¿Cómo me puedo llevar mi perrito desde Cuba a otro país? Yo les voy a contar hoy mi experiencia desde Cuba hasta Chile. Que los pasos deben ser muy similares con otros países, solo buscar las cosas específicas. Claro, pero tiene algo muy especial y es que ella vino por carga. ¿Cómo fue la cosa? A ver. Sí, nosotros emigramos desde Cuba hasta Chile hace 6 meses. Desde que me fui de Cuba, yo le prometí a Mini que yo la iba a traer. Yo le dije, nos vamos a separar por el tiempo más breve que yo pueda y enseguida voy a hacer de todo por traerte. No la trajimos por la travesía porque pensamos que era muy arriesgado. Nosotros vinimos cruzando fronteras, no vinimos con pasaje de avión hasta Chile. No era el momento ni era lo más sensato, pero se lo prometiste. Y lo cumplimos, lo cumplimos. Vamos a hacer como hace el buen cubano. Acá en Chile toman mucho el café instantáneo y compramos café de coladera, el café de grano y bueno, hicimos cafecito colombiano hecho en cafetera. El más rico, pero no le echaste azúcar. Sí tiene. Sí tiene, yo le siento un poquito. Eso va. Bueno, lo primero que hice fue averiguar los requisitos que Chile pide para traer una mascota desde otro país. Les voy a leer varias cositas para ser súper específicas. 1. Un examen clínico que debe estar hecho 10 días previos antes del ingreso a Chile. 2. Una vacuna antirrábica, que es 21 días previos al ingreso a Chile. Y la desparasitación interna y externa. Pero aquí hay algo muy importante. El tiempo que debe tener esta desparasitación, que es entre 5 y 30 días previos al ingreso a Chile, porque si han pasado más de 30 días desde que le hicieron la desparasitación e ingresó a Chile, entonces cuando llega acá hay que buscar un veterinario, tienes que pagar por ese veterinario, en fin, que va a ser un problemón. Por eso solo 30 días y que aclare esta desparasitación que está vacunada contra la leishmania, que es un parásito bien común acá. Y si no dice específicamente que está vacunada contra la leishmania y dice el tipo de vacuna, o que Cuba es libre de leishmania, que creo que es libre, bueno, eso por lo menos a mí me pusieron el examen clínico. Entonces acá tienen que llamar a un veterinario al llegar al aeropuerto y vacunarlo contra esto, y es más dinero y es más tiempo que tu perrito va a estar sin ti, va a estar esperando. Ya sabiendo los requisitos, dije, hay que buscar a un veterinario en Cuba que haga todo esto. Gracias, mi amor, ¿ya le echaste? Sí, ya le eché, prueba a ver si acerté esta vez. El mío está perfecto. Gracias, mira, todo pintoreteado. Bueno, busqué un veterinario en Cuba que es el que haga estos procesos internacionales. Perfecto. Yo soy de mucho azúcar. Entonces, en cada provincia de Cuba hay un veterinario, no sé cuál es el nombre, pero creo que es Veterinario Sin Fronteras, un veterinario internacional, digamos, que tiene que ver con estos asuntos de enviar mascotas a otros países. Él le pone las vacunas, le ponen el microchip, que no lo dice la página de Chile Atiende, que es donde busqué los requisitos, pero sí debe tener sí o sí a cualquier parte del mundo un microchip. Y yo les voy a decir ahora, en Cuba, cuánto me salió cada vacuna, cada proceso que hice para mí. El implante del microchip costó 10.000 pesos cubanos. ¿El microchip es el producto nacional de Cuba o tuviste que pedirlo a alguien? No sé si es de Cuba, pero ellos se lo ponen y ya con... O sea, tú pagaste a alguien que se dedicaba a eso. Sí, el veterinario específico de cada provincia de Cuba, que tiene que ver con el envío de mascotas a otros países, es el que tiene este microchip. Y tú pagaste y ya él le colocó el microchip.
chip y él hizo todo el proceso. Sí, mi primo fue el que la llevó porque yo no estaba en Cuba. Un Gracias. saludo a Junior, que fue la mano extendida de Nauris en Cuba en todo este proceso. Entonces se lo pone por acá. Me dijo mi primo que es como una pequeña inyección y se lo pone. En la primera desparasitación me costó 250 pesos cubanos. La vacuna pentavalente costó 2.500 pesos cubanos. La vacuna antirrábica 1.200 pesos cubanos. Y desparasitar por segunda vez interno y externo, más el certificado del resumen de historia clínica, fueron 2.050 pesos. El certificado de Médicos Sin Frontera, que eso ya es en el aeropuerto, costó 1.600 pesos. Y en total fueron 17.600 pesos, 77 dólares. Entonces, bueno, no es que llevas a tu mascota un día y se lo ponen todo de una sola vez, no. Esto es un proceso, porque la antirrábica que se le pone la primera vez y se le vuelve a reforzar así. Bueno, ya Mini tenía todos los requisitos veterinarios y entramos en el verdadero culebrón telenovela del traer a Mini, que fue encontrar la aerolínea. ¿Por qué? Porque vivo en Cuba. Sí. Encima que son pocas las aerolíneas que viajan a Cuba, también está la cuestión de que sea vuelo directo, que ya un vuelo con escala ya lleva otros procesos, otros requisitos. Habían pocos vuelos directos y encima dentro de esos vuelos directos también vuelos que permitieran traer mascotas por carga. Entonces se iba reduciendo cada vez más en la búsqueda. La verdad que la única que cumplía con los requisitos era Copa Airlines. También podía ser America Airlines, pero América sí escala en Estados Unidos. Y si tu mascota hace escala en un país de Europa o en Estados Unidos, además de estos requisitos veterinarios, también necesita un análisis de sangre que tú tienes que tomarle a tu mascota en Cuba, mandarle a un laboratorio, es en España o en otros lugares de Europa, también en Estados Unidos está este laboratorio, que ellos lo analicen y entonces te envían el resultado y te dicen, ah, ya, su mascota está bien. Proceso que puede tardar meses. Y además dinero también, el enviar, y en Cuba nada es tan fácil. Yo investigué y para hacer eso tenía que ver a unas personas, unos cubanos que viajaban y hacían eso, pero... Claro, siempre, como todo en Cuba, siempre por fuera. Exactamente. Entonces, Copa se escala en Panamá. Dije, bueno, tiene que ser por Copa, sí o sí. Claro. Oye, ¿y por qué, y qué requisitos tiene que cumplir el perro para poder viajar por arriba? ¿Y por qué Mini tenía que ir por debajo? Tenía que viajar por debajo en bodega porque pesaba más de 8 kilogramos. De 8 más kilogramos ya tiene que viajar por debajo. No puede viajar en la cabina, debajo del asiento de un pasajero, porque es que no cabe. Que Mini estaba en los 8 kilogramos, pero no íbamos a correr el riesgo de que estuviera en 8,1 en el aeropuerto, entonces se pusieran pesados. Ahí comienza el culebrón también de decir, bueno, a ver, ya, voy a las oficinas de Copa en Santiago de Chile y unas amistades mías también fueron a las oficinas de Copa en Cuba, y en los dos lugares nos decían que Copa no tramitaba eso, que era Aerovaradero, que es la empresa, la compañía que le hace la carga, o sea, la carga no acompañada a Copa, pero que Aerovaradero tiene muy mala reputación en Cuba, porque envías un paquete y llega a los 2 meses. Entonces yo decía, a ver, pero con Mini, ¿cómo yo les voy a dejar a Mini ahí y que se demoren 2 meses? ¿Cómo come? ¿Cómo que? Entonces no dábamos con la persona en Aerovaradero que tenía que ver con esto, hasta que gracias a ustedes, mis tarequeadores, de verdad, por una publicación que hice en Facebook a 2 tarequeadores cubanos de La Habana, gracias a esos 2 tarequeadores que les quiero agradecer aquí, muchas gracias. No habría estado en contacto directo con ellos y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Ellos me dieron el contacto de la persona en Aerovaradero que tenía que ver con esto. Y ya cuando hablé con esta persona, ya tuve mucha más esperanza, porque él me aclaró bien cómo era el proceso. No era así de dejarla 2 meses, no, para nada. Hay que ir con la mascota, hasta ahí están las oficinas de Aerovaradero que quedan en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Que no quedan en Varadero Matanzas, quedan en La Habana. Sí, quedan en La Habana. Se llama Aerovaradero, pero queda en La Habana. Tú vas ahí, evalúan tu mascota, dicen, ah, tiene todos los requisitos, está bien. Entonces, cuando ellos tengan pasaje, que generalmente es como a los 3 días, envían la mascota. Yo dije, ah, bueno, ya todo está bien, pero necesitas otras cosas para enviar tu mascota como carga por debajo de un avión. ¿Qué necesitas? Un guacal, que es la
la jaula, con las especificaciones que te da la página de Copa, que tiene que ser grande porque el perrito debe poder pararse sin darse con el techo, sentarse sin darse con el techo, dar la vuelta. También los tornillos tienen que ser específicos, ahora no recuerdo, creo que si decía de metal, en fin, tiene todo bien específico. Debes enviarlo con un paquetico de comida para perro, un pomito específico al que el perrito le pasa la lengua y entonces el agua sale. Y unas toallas también absorbentes que se les pone en el fondo de la caja. Y a través de una amiga, una tarequeadora en Estados Unidos, fue que pude enviar esto desde Estados Unidos hasta Cuba. O sea, Mini venía para Chile, pero todas estas cosas de comida, del guacal, todo se compró en Estados Unidos y se envió para Cuba. Así que gracias a ella, porque ella fue fundamental en todos los sentidos en este viaje de Mini, y sin ella no hubiera podido lograrlo, así que muchas gracias a ti que me estás viendo. Claro, porque es que en Cuba no hay tiendas oficiales de comida para mascotas, de accesorios para mascotas. Eso en Cuba oficialmente no lo hay. Sí hay algunas que otras veterinarias de carácter particular que se han abastecido de estos artículos, pero en muy poca cantidad, en muy poca variedad, y es más que nada artículos que han traído de forma clandestina algunas personas que entran por el aeropuerto y entran con 2 o 3 collarcitos, con 2 o 3 accesorios, y esas cositas son las que ellos van poniendo en sus veterinarias privadas. Pero también me pregunto, ¿cómo sabías las especificidades del tamaño de la jaula? ¿En qué página encontraste todo eso? ¿En una página de Aerovaradero, por ejemplo? Esto fue en la página de Copa, porque ¿qué pasa? La empresa de carga era Aerovaradero, pero a través de Copa Airlines. Yeah. En la página web de ellos especifica en la parte de mascotas, dice bien todos los requisitos, todo de peso, edad, todo lo dice. Llegó el día de viajar, mi primo ya estaba en La Habana con Mini y se fue temprano al aeropuerto. La deja en el aeropuerto como dos horas antes del vuelo, y ellos lo ponen en una bodega y de ahí la suben al avión. El avión hacía escala en Panamá, pero bueno, ya toda esta parte del viaje de Mini desde Cuba hasta Chile está en otro video. Recuerden que está en nuestro otro canal, Nauris y la Tarequeadora. Porque ahí les narro todo el proceso que viví días antes de que Mini viniera, y les muestro cuando vino, todo. Porque Mini tenía 14 años y iba a viajar sola, sin mí. Me preocupaba, no sé, que la fueran a olvidar en la escala en Panamá. Sí, porque en Panamá, la escala de Panamá incluía un cambio de avión. Pero llegó viva, llegó sana. Tristemente, Mini venía enferma desde Cuba. Ella pasó aquí unos 15 días bien, o sea, en el avión todo estuvo bien, el viaje todo estuvo bien, ella llegó perfectamente sana, corría, saltaba, comía. O sea, no traía ningún tipo de enfermedad contagiosa ni que peligrara para los demás perros. Por eso es que ella cumplía con todos los requisitos para el proceso aduanal y el cambio de país. Ella tenía todos los requisitos, todas las vacunas necesarias, y lo cumplía todo perfectamente. Los males que traía, las enfermedades que traía eran internas, eran de sus propios órganos, de 14 años con 9 meses. A los 15 días de estar aquí, Mini comenzó a dejar de tener apetito, la llevamos al veterinario, la ingresamos, fueron 11 días ingresada, hospitalizada, tenía una gran masa que se le había formado desde que fue esterilizada a los 3 años en Cuba, y por malas prácticas veterinarias se le fue formando esta masa, enquistando todo eso allá adentro. Esta masa le comenzó a comprimir los riñones y vino con una insuficiencia renal horrible, y la tuvimos ingresada 11 días, no resistió, tristemente. Mini solo pasó conmigo aquí 15 días y 11 días hospitalizado. Estos detalles también están en otro video en el canal de Nauris la Tarequeadora, en el que pueden ver más detalles de cómo es el proceso de hospitalización en Chile para una mascota. Y les quiero decir aquí que para mí valió la pena completamente, aunque haya costado bastante dinero el traerla hasta Chile. Lo más costoso fue, la verdad, comiencen a sumar todos los números que les dejé, pero acá en Chile al llegar en bodega tuve que pagar $200 por la estadía, unas pequeñas horas en la bodega, en fin, pagué $200 en Chile. Mini para mí era familia, para mí era completamente ilógico el que se quedara en Cuba sin mí, pero aquí los gastos veterinarios son caros, de verdad, en serio, pero valió la pena,
porque hice de todo por ella. En Cuba ella no hubiera tenido la oportunidad de luchar por su vida, yo no hubiera tenido la oportunidad de brindarles todas esas atenciones médicas si hubiera estado en Cuba. Aunque estoy triste, me queda esa paz de que hice de todo por ella. Si ustedes me preguntan ahora mismo, Nauris, ¿vale la pena llevarse un perrito desde Cuba hasta el país donde yo esté, que tiene 14 años, que tiene 15 años? Les digo sí, completamente, porque ellos son familia y porque ellos sienten nuestra ausencia. Mencionarles algo, esto no es una mención paga, nada así, pero quiero hablarles de la veterinaria donde estuvo ingresada Minnie. Es una veterinaria que yo recomiendo totalmente, que los médicos fueron súper empáticos, me sentí al tanto de todo y sentí que ellos lucharon por Minnie, incluso me consideraron en muchos gastos veterinarios, me consideraron. Yo los recomiendo totalmente, así que si me estás viendo y vives en Chile, ve a esta veterinaria, te lo digo de corazón, en mi experiencia, fueron los mejores médicos del mundo, hicieron de todo por Minnie, pero Minnie, la verdad que desde que ingresó. Bueno, en fin, también quiero agradecer a todos ustedes por su apoyo, porque en medio de todo esto con Minnie me apoyaron con sus lindos comentarios, dándome ánimo con sus oraciones, me apoyaron económicamente con las donaciones en PayPal. Gracias a todas las amistades que me apoyaron también, a mi familia en Cuba, a mis suscriptores en Cuba también que me ayudaron con la información y bueno. Retomando el tema de los trámites, cuando se emigra, muchas veces dejamos a nuestras mascotas atrás y nos parece imposible el volver a traerlas, porque a veces todos estos trámites se ponen engorrosos, se ponen torpes y tú sientes que no avanza y averiguas por aquí, averiguas por allá y todos estos procesos son complicados, porque incluso acá mismo en Chile, cuando llegó Minnie por carga, tuvieron que firmar papeles, tanto los de bodega como la aduana y el SAC, 3 tipos de ministerio, 3 tipos de oficina, y se sintió como que no era algo muy común para ellos, no es un trámite común, pero nunca pusieron un pero, siempre buscaban una solución, siempre nos trataron bien. Entonces yo sí les recomiendo que hagan todo lo posible por traer a sus mascotas. Si desde Cuba se pudo sacar nuestra mascota, así que desde cualquier país se puede también. Y nada, un saludo para todos los amantes de las mascotas, gracias por ver este video, espero que les haya sido útil, de alguna forma es nuestra experiencia en todos estos trámites, y hay otros videos también en nuestro otro canal, Nauris la Telequeadora, que pueden complementar esta historia. Y bueno, dense un vistazo por allá, déjenos un like aquí. Gracias, porque de verdad que con toda esta experiencia de Minnie he sentido el amor de todos ustedes. Sí. Yo jamás siento que le estoy hablando a una cámara, yo siento que le estoy hablando a los ojitos de cada uno de ustedes, de verdad. Muchas gracias, porque me sentí súper amada. Me dieron tanto ánimo en todo el proceso de Minnie, en todos los videos de Minnie enferma, y me hicieron tantas historias similares que les pasó con sus mascotas, con sus hijitos, que de verdad que muchas gracias. Ahora sí, nos vemos en otro video. Para terremotear juntos. Sí, terremoto, le hicimos ya. Terremoto, dale, Chao. terremoto.